Hoy el gobierno de México dio un paso más hacia el autoritarismo y la concentración del poder. El gobierno ya está desapareciendo a los organismos autónomos que lo vigilan. Pero el gobierno no acepta que lo hace porque quiere esconder su propia corrupción. No, el gobierno en realidad no acepta que hacerlo es un golpe autoritario. No, el principal argumento del gobierno para desaparecer estos organismos autónomos es que están ahorrando, que salían muy caros, que gastaban mucho y que sin estos organismos autónomos nos vamos a ahorrar mucho dinero. Es solo el pretexto. Basta ver el presupuesto federal 2024. De los poco más de 9 billones de pesos, a los 7 organismos autónomos se les asignó un presupuesto de 4.500 millones. Es decir, el 0.05% del total, nada. El ahorro es mínimo. Hoy se informó desde el gobierno que el costo de la refinería de Dos Bocas ya va en 20,000 millones de dólares, o sea, 400,000 millones de pesos. El costo de estos 7 organismos autónomos que se van equivale al 1% de lo que ha costado Dos Bocas. Los organismos autónomos en su conjunto le cuestan al año menos del 1% de lo que está costando el Tren Maya, 0.91%. Segalmex, el desfalco de recursos más grande del sexenio pasado, fue de 15,000 millones de pesos. O sea que nomás en Segalmex se robaron 3 veces el presupuesto de los organismos autónomos. Por no mencionar al clan, la red de tráfico de influencias de los hijos del López Obrador. El Amílcar Olan, el operador financiero del clan, se ha llevado contratos por más o menos 10 veces el presupuesto de los organismos autónomos. No sean farsantes. Esto no es un tema de ahorro. Es una venganza del obradorato contra las instituciones que ayudaron a documentar sus excesos, sus abusos, sus escándalos de corrupción. Pero ¿qué dice la presidenta Sheinbaum? Justificó la desaparición del INAI bajo el argumento de que había muchas irregularidades y corrupción de sus funcionarios. Y recordó así lo que documentó en su momento la Auditoría Superior de la Federación. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express. Es absolutamente injustificable el gasto excesivo a costa del erario. Hay que castigar a los responsables, sin duda alguna. Oiga, pero sin hipocresías. Resulta que la presidenta se da golpes de pecho con los gastos lujosos del erario, pero no ha hecho absolutamente nada desde que se supo que Ana Gabriela Guevara voló 27 veces a Sonora para ver a su familia con cargo al erario. Nunca hablaron de desaparecer la CONADE. Tampoco eliminaron al CONACYT cuando se ventiló que María Elena Álvarez Bulla se gastó 15 millones de pesos en un comedor gourmet. O los viajes familiares de Genaro Villamil disfrazados de reuniones de trabajo que nunca sucedieron. O los viajes familiares del entonces secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. O el uso de aeronaves del gobierno para vuelos privados de la familia de la diputada morenista Andrea Chávez. Ahora resulta que estamos preocupados por los gastos excesivos en el INAI. ¿Y lo demás? Bueno, vemos a la presidenta darse golpes de pecho por el nepotismo en el INAI. Oiga, la cantidad de familias morenistas incrustadas en el gobierno, los de Adán Augusto López, los Batres, la familia Alcalde, la familia Tadei, todos tienen a varios de sus familiares incrustados en la nómina gubernamental. ¿Por qué no hace una limpia de estos apellidos la presidenta Sheinbaum? Ya que está tan preocupada del nepotismo. Porque ni los gastos excesivos, ni el nepotismo, son los verdaderos motivos por los que quieren desaparecer al INAI. Quieren desaparecer al INAI porque el INAI ayudó a descubrir
algunos de los escándalos de corrupción más graves de la 4T. Y ahora ellos quieren controlar qué información se publica y qué información no se publica. Ve usted este descaro. Dice la presidenta que desapareciendo al órgano de transparencia, va a haber más transparencia. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción. Las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción. ¿Sabe de quién va a depender ahora la transparencia? De la nueva secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro. Ella sale en las grabaciones del Clan, la red de tráfico de influencias y corrupción de los hijos de López Obrador. Sí, salen las grabaciones de Amílcar Olán, que cuenta cómo Raquel Buenrostro le acomoda las licitaciones. Ella va a ser la secretaria anticorrupción, la que acomoda las licitaciones. ¿Usted cree que ella va a transparentar los contratos del gobierno con el Clan de los hijos de López Obrador? Por favor. Es un descaro. Es un escándalo que la transparencia dependa de alguien implicada en el mayor escándalo de corrupción del obradorato. Desde hoy se puede anticipar que habrá solicitudes de información sobre temas de interés público que el gobierno va a negarse a responder. Ya sabemos qué van a decir. Seguridad nacional. O que no existe esa información. Va a ser la opacidad en su esplendor. Y no solo eso. Son los datos personales de millones de mexicanos. Están desapareciendo el INAI sin pensar las consecuencias. No han establecido cómo se va a guardar, cuidar la información personal de millones de mexicanos que está en las bases de datos que tiene el INAI. Eso aumenta el riesgo de que alguien se aproveche. Si en unos meses se denuncia que se está haciendo mal uso de los datos personales de la gente, o que ya está a la venta en el mercado negro, ya sabemos quiénes son los culpables. Y la primera es la presidenta de México. Pero pregúntese usted, ¿quiénes están matando al INAI? Los que se vieron exhibidos por la información que transparentó este instituto. López Obrador se está vengando del INAI porque solicitudes de información ante el INAI permitieron acreditar el conflicto de interés de su hijo José Ramón en su mansión de Houston, la famosa Casa Gris. Fue el INAI el que permitió el acceso a los contratos por miles de millones de pesos para los íntimos amigos de Andy y Bobby López Beltrán, los otros hijos de López Obrador, los del Clan, la red de corrupción. Por solicitudes de información se supo que Felipa Obrador, prima del expresidente, era contratista de Pemex, 400 millones de pesos. De cómo el AIFA se construyó usando empresas fantasma. De la mega inversión que hizo el gobierno federal con dinero del pueblo para construir 8 obras federales alrededor del rancho donde López Obrador pasa su expresidencia en Chiapas. Un hospital de primera, un cuartel militar, vialidades nuevas, centros culturales. Claudia Sheinbaum, ¿por qué quiere acabar con el INAI? El INAI ayudó a revelar quiénes son los constructores favoritos de Claudia Sheinbaum, a los que favoreció con contratos multimillonarios como jefa de gobierno, y cómo estos también se engarzaban en los negocios del Clan de los hijos de López Obrador. También contribuyó a documentar el escándalo de la ivermectina, la medicina para piojos que el gobierno de Sheinbaum dio a 200,000 capitalinos para experimentar con ellos, como si fuera medicina para el COVID. Gracias al INAI se documentaron las negligencias que contribuyeron a la caída de la línea 12 del metro. Una tragedia que se apellida Sheinbaum. Adán Augusto López, otro de los que están matando al INAI. Gracias a las solicitudes de información ante el INAI, supimos que empresas ligadas a sus amigos obtuvieron contratos por más de 400 millones de pesos del gobierno de Tabasco. Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco. Ignacio Mier, otro que está matando al INAI, su empresa obtuvo contratos millonarios con el gobierno de Puebla, con ayuntamientos y hasta con el Congreso de Puebla, cuando él era el coordinador de los diputados de Morena. Ricardo Monreal, otro de los cómplices, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que a Monreal le cayó bien cuando gracias al INAI se supo que su hija es socia de una empresa que ha recibido contratos millonarios del gobierno? Por el INAI se supieron decenas de casas de lujo y empresas de Manuel Bartlett y su familia, o los escándalos de corrupción de Segalmex,
Hoy los que están matando al INAI son los que se vieron exhibidos en escándalos de corrupción, de tráfico de influencias y o de conflictos de interés que el INAI contribuyó a revelar. Así de clarita es la venganza.